Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar un poco más en profundidad sobre la educación viva, pero antes de arrancar, varios anuncios. Por un lado, ya estamos grabando y recuerden de avisarnos si hay algo que desean cuando comparten que no sea grabado, avisarnos por el chat y de última o pausamos la grabación o si no cortamos el video luego. Y tal vez escuchen ruido de fondo, están abajo arreglando el café de abajo de la oficina donde estamos, así que capaz que entra algún ruido molesto, pero bueno, nos dijeron que prontito ya terminaban. Y bueno, antes de arrancar también nos gustaría dar unos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda, algo que quiera despejar del encuentro anterior. Bueno, es el momento ahora, si anotaron algo, si quieren sacarse alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, podemos despejarla ahora. Bueno, entonces vamos a arrancar. Espera, Juli, Ah, hola Juli. ¿sí? Yo sí Sí, tengo, sí, pero ahora sí. que la busco. Dale, dale, te espero, te espero. Ya estoy. A ver. Tengo un cuadernito donde tengo todas mis anotaciones, pero no estaría encontrando lo que anoté la clase pasada. Bueno, no sé por qué no lo estaría encontrando. Tengo mi cuaderno donde tengo anotado todas las 3 formaciones que tengo de ahora, pero no encuentro lo de esto. A ver, bueno. Aparte de esa pregunta que te había anotado específica, habían quedado ver los últimos 3 como lineamientos, digamos, de lo que ustedes tenían. No sé si eso lo vemos ahora o después. Espera, mi amor. Eso, bueno, es aparte, digamos, de la pregunta, que ahora sigo buscando en otro cuaderno, porque parece que no está en este. Sí, con respecto a la pedagogía sistémica, que es uno que quedó, ¿o a cuál te referís? Yo ahora no... CNB, con comunicación no violenta, también sí, lo podemos retomar. Tal vez al final podemos hacer un momentito para tocar esos lineamientos que faltaron. Dentro de la educación viva, yo igual iba a mencionar la pedagogía sistémica, que también es uno de los principios fundamentales de la escuela viva nuestra, básicamente, de otras escuelas vivas también, pero para nosotros es uno de los principios y que está muy entrelazado con la educación viva para nosotros. Así que eso sí. Y bueno, cuando aparezca esa pregunta también podemos dar unos minutos al final para responderla. No te preocupes, podés buscarla tranqui y vamos arrancando y después contestamos la pregunta. Bueno, educación viva. Yo siempre digo que es muy difícil poner en palabras cómo es que trabajamos y los principios de la educación viva no son iguales en todas las escuelas vivas. Hay muchas escuelas que se autodeterminan educación viva, pero no hay ninguna que sea una igual a la otra, justamente por esto que mencionaba Val en el encuentro anterior, de que no existe un método
dentro de la educación viva, sino que lo vamos creando en relación a lo que creemos nosotros que es adecuado a la hora de acompañar a las niñas o preparar el espacio donde trabajamos, digamos. Con un no método nos referimos a que a la hora de acompañar, sobre todo a las infancias, siempre nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen para llevar adelante los conflictos o cómo interactúan con las niñas o cómo ciertas dinámicas que se van dando entre los niños o los conflictos o los problemas y demás, bueno, cómo los llevan adelante? Y la realidad en nuestra escuela es que no hay una forma y que todas son válidas. Nosotros favorecemos mucho, sí, dentro del proyecto y dentro del acompañamiento a las niñas, la autonomía y la autorregulación. Es uno de los principios fundamentales y a esto nos referimos también con que se menciona dentro de los punteos que pasamos, los espacios preparados. La idea nuestra es que los niños puedan descubrir en el espacio qué es aquello que les nace por dentro, qué es aquello que tienen muchas ganas de hacer, qué es lo que los motiva y que ese sea el motor a la hora de ir vivenciando ciertas experiencias. Entonces nosotros tenemos un ambiente preparado donde vamos dividiendo por sectores e intentamos que esté lo más ordenado y orgánico posible en la hora de convivir ciertas dinámicas, ¿no? Porque pasa eso, pasa que no todos tienen ganas de hacer lo mismo en todo momento, que por ahí en otros proyectos educativos es un poco más directivo, ¿no? Bueno, ahora viene el momento de tal cosa, o ahora viene el momento de tal otra, o ahora hacemos esta propuesta y todos tenemos que formar parte de esta propuesta. Nosotros en nuestro proyecto sobre todo en las edades de 3 a 6 años, después ya Valen contará un poco más sobre, yo me voy a abocar más a eso, que es donde acompaño, después Valen va a contar un poco más sobre las dinámicas del vuelo, que es la edad de 7 a 9 que estamos ahora transitando como espacio. Pero en las edades de 3 a 6 no hay nada que sea obligatorio. Entonces conviven muchas cosas al mismo tiempo y hay que hacer convivir todo eso porque de repente hay un peque que quiere llevar adelante un juego que no es compatible con otro y entonces hay que hacer convivir toda esa variedad y eso es difícil muchas veces. Nosotros en el espacio, ahora Emi va a mostrar un poco los espacios para que conozcan a lo que nos referimos. Tenemos delante una sala más pequeña que tiene todo en la parte de arte, de dibujo, de lectura. Es como una sala más de calma, donde hay ciertos límites y acuerdos, que hay una diferencia ahí entre límites y acuerdos. Hay acuerdos que nosotros llevamos adelante con las niñas, pero también hay límites que ponemos nosotros en el espacio. Porque no siempre ellos están de acuerdo con lo que nosotros decidimos, y esos son límites que cuidan. Dentro del espacio, de la parte de adelante, está toda la parte de motricidad fina, toda la parte de arte, toda la parte de lectura, y es una sala más de calma, donde intentamos que la energía siempre se mantenga dentro de todo en un estado más tranquilo, que no haya juegos de pulsión, que no haya juegos de corporalidad. Después en la otra parte, en la segunda sala, que es una sala más grande, sí tenemos una parte de colchones, de movimiento, de psicomotricidad, pero que convive con otros espacios. Lo ideal para nosotros sería que esa sala de psicomotricidad estuviese apartada de todo el resto y que ellos puedan tener la libertad de poder gritar y saltar y demás. Sí. Sí, dale. Bueno, Emi ahí va a compartir su pantalla. Ah, pero vos vas a tener que hablar vos. Eso es lo que no sé. Bueno, yo sigo contando igual. Lo ideal sería que ese momento de psicomotricidad gruesa esté apartado y que puedan tener, ahí Emi está, yo veo. Esté apartado del resto
para que puedan tener la libertad de poder gritar, de saltar, de moverse en libertad sin tener ningún tipo de limitación. Eso en la mayoría de los proyectos no sucede porque generalmente alquilamos o no es un espacio que estuvo pensado para eso, entonces hay que hacer convivir esas energías y ahí es donde entra también nuestro acompañamiento más a la hora práctica, ¿no? Como bueno, generalmente vamos guiando en el día a día como momentos, pero que siempre son flexibles, o sea, así como es muy importante sería como la regla o la estructura, es igual de importante la excepción. O sea, no todos los días son iguales, por eso digo que es muy difícil como explicar cómo es que trabajamos, porque eso depende mucho de cada día, pero en líneas generales lo que intentamos es que haya un momento que esté 100% dirigido a que se despliegue el momento de pulsión y entonces eso toma prioridad y hay otros momentos donde sí se puede tener juego de pulsión pero que se necesita más autorregulación de los niños y obviamente que no tienen un nivel de autorregulación como para que el adulto no esté interviniendo y nosotros vamos y refrescamos una y otra vez, bueno, en este momento no podemos gritar tan fuerte, en este momento, no, si jugamos a este juego es dentro de los colchones, vamos como ayudándoles a regular esos momentos. Y entonces así es donde van conviviendo diferentes dinámicas de motricidad, se da que la sala más de calma está apartada, entonces generalmente esas cosas pueden convivir si algún niño está en la sala de adelante y está sucediendo un juego de pulsión, pueden convivir, aunque acústicamente no esté tan aislado en nuestro caso, pero pueden convivir. Pero también dentro del sector de psicomotricidad tenemos un sector que lo van a ver, es el sector de juego simbólico. Estaba la cocinita por ahí y demás. Ahí, ese es el sector de juego simbólico que está justo pegadito al lugar de los colchones. Entonces, bueno, es un poco ir graduando, ir que todas las motivaciones sean contempladas, pero también ir marcando un caminito de, bueno, hoy por acá, en este momento, vamos a priorizar esto y en otro momento aquello. También el momento de pulsión, cuando está muy, muy arriba y hay mucha energía, generalmente invitamos al patio, que también tenemos un patio muy grande, que es muy hermoso y que tiene mucho espacio para poder desplegar. Pero bueno, un poco es eso, nosotros vamos delimitando los espacios para que puedan ir sucediendo en simultáneo. Esa es como la idea para que ellos puedan tener autonomía y elegir qué es lo que tienen que hacer. Generalmente las cosas están a su altura, tienen cosas que no están a su altura y que nosotros ponemos el límite de que tienen que pedirnos asistencia para poder usarlas, sobre todo cuando hablamos de materiales como de arte y demás que se pueden malgastar y demás cuando son edades tan chiquitas. En el vuelo ya es otra dinámica, por ejemplo. Entonces nosotros vamos acompañándoles, observando mucho. Y a la hora de que se empiezan a dar estos conflictos en el día a día es donde nosotros empezamos a acompañar más profundo desde este no método, ¿no? Y por ejemplo, cuando surge algún conflicto por algún material o surge algún desborde emocional, como hablábamos en el encuentro anterior, no hay una forma, no tenemos una receta de cómo acompañar a cada peque porque justamente en la vida no hay métodos, o sea, si nosotros generamos un método de cómo se hacen las cosas, perdemos de vista muchas otras que son importantes, como por ejemplo la situación en la que está el niño, qué está atravesando en su familia, cómo está emocionalmente, específicamente ese día, qué es lo que está viviendo, si nació un hermanito, si le pasó algo, si hay algo que lo tiene conmocionado. Si nosotros generamos un método a la hora de poder llevar adelante un conflicto,
es como que estamos perdiendo la esencia del acompañamiento para nosotros. Y nos costó mucho, porque hemos pasado por etapas donde, bueno, generábamos un método y, bueno, podemos acompañar así o asá, y queríamos como encajar todos los conflictos. Bueno, funcionaba una vez y era como, listo, esta es la receta para acompañar, y cuando lo queríamos volver a implementar, no funcionaba. Y ahí fue cuando entendimos que cuando generamos el método, entonces ya perdemos de vista todo lo otro que es mucho más importante y mucho más relevante. Entonces lo que necesita un niño es totalmente diferente a lo que necesita el otro, e incluso lo que necesita ese niño ese día es totalmente diferente a lo que necesita al día siguiente. Por eso nosotros trabajamos mucho con la observación, con ver su tono corporal, ver cómo están, si están relajados, si están tensos, si ese día estuvieron hay un niño que estuvo muy tenso y está haciendo muchas descargas emocionales, entonces significa que está necesitando un momento de juego de pulsión más fuerte para poder descargar y que eso no se traslade a sus compañeros, o está necesitando más contacto físico, más abrazo, más apapacho. En la observación, y es ahí donde está lo rico de acompañar, donde personalizamos ese acompañamiento, donde ponemos el énfasis en todo lo que viene atrás de ese niño y no solo eso que está sucediendo. Y es por eso también que nosotros dentro del equipo sostenemos mucho que no emitimos juicios de valor ante las situaciones que se presentan. No marcamos el está bien o está mal, es bueno o es malo. Simplemente es. Y sí podemos poner límites ante esas situaciones, ¿no? Si hay un niño que está pegando o está empujando, nosotros ponemos el límite, no es que cada uno hace lo que quiere, porque cuidamos la comunidad y nos cuidamos entre todos, y esa es la bajada fundamental. Pero lo hacemos sin emitir un juicio, y sin emitir un juicio significa sin tomarlo personal y sin bajarle una carga como negativa a ese niño o esa niña que está recibiendo ese límite. Simplemente se recuerdan los acuerdos o los límites, no pegamos, no empujamos, o lo que sea que vayamos a transmitirle al niño, y también se lo acompaña a encontrar eso que está sintiendo que le está generando esa emocionalidad. Y ese es un acompañamiento que a veces se logra más con un 1 a 1. Cuando hablamos de acompañamiento 1 a 1, nosotros hablamos de poder darle atención personalizada a cada niño. Por eso también trabajamos con un grupo reducido de niños, esa es una realidad. Nosotros elegimos como un ratio de un acompañante, 7 niños. Así que como somos 2 acompañantes, en el grupo del salto tenemos un cupo de 15 y en el grupo del vuelo creo que sería un cupo de 12. Ahora iba a ser 15 y me parece que ahora se definió 12 por cuestiones físicas del espacio. Entonces, bueno, un poco eso desde el no método y desde el acompañamiento más personalizado a los niños. Y con respecto a la autorregulación, de favorecer la autorregulación, también tiene que ver con que ellos puedan, de alguna forma, resolver los conflictos. Intentamos, en la medida de lo posible, que ellos generen las herramientas para poder lidiar los conflictos que se le presentan. No intervenimos a la primera. Nosotros creemos que es muy rico a la hora en que ellos vayan encontrando herramientas y vayan entendiendo qué es lo que sienten, poder manifestarlo, encontrarse con ese conflicto es lo que después los hace crecer y los que le da un montón de herramientas y un montón de crecimiento. Entonces, no evitamos el conflicto. Para nosotros es fundamental que exista el conflicto. Y ahí es donde entra también, una vez una colega de educación viva de una escuela que se llama El Canto del Fuego, que es de Mar del Plata, dijo algo que a mí me resonó muchísimo en ese momento, que era: desromanticemos la educación alternativa. Y para mí eso es fundamental. Hay como una cierta como idea de que en la educación alternativa
todo fluye, que los niños son más tranquilos o que lidian los conflictos de una forma más armoniosa o por todo el trato que uno les da. Y en realidad no es así. O sea, los niños son niños, siempre, en cualquier contexto y en cualquier escuela. La diferencia es cómo nosotros acompañamos esos procesos. Pero conflictos y problemas entre las niñas siempre va a haber y siempre va a haber emocionalidad porque no es solo el niño y ahí es donde entra también toda la mirada de la pedagogía sistémica. No solo acompañamos a ese niño, acompañamos una familia y tiene un montón de información ese niño que viene con esa familia, no solo de su mamá y su papá, sino también desde más atrás. Cuando a nosotros se nos presenta muchas veces un emergente que se repite en algún niño o niña, generalmente vamos a ver a la familia, ¿no? Bueno, hay cierta situación, un niño, por ejemplo, siempre ocupa el lugar de excluido dentro de la grupalidad y es algo que se repite una y otra vez, que bueno, nombro la exclusión también porque toca heridas muy sensibles en todos nosotros y en las familias también. Y cuando un niño ocupa ese lugar reiteradas veces y a nosotros se nos agotan las herramientas y vemos que no es un momento que sucede y después eso cambia y cambia de rol y ocupa otros lugares, porque todos ocupamos todos los roles siempre, los niños y las niñas también, pero cuando eso se genera como una sistematización de que siempre ese niño está en ese lugar y no puede salir de ese lugar, vamos a ver a la familia. Y ahí es donde nosotros tomamos mucho el recurso de la pedagogía sistémica, para ver qué es lo que está trayendo ese niño que lo ubica una y otra vez en ese lugar y que está eligiendo una y otra vez ese lugar. ¿Querés compartir un poco de la mirada de la pedagogía sistémica? O no sé si está Martín por acá. No sé si se conectó hoy. Hola, sí estoy. Ahí está. ¿Cómo va? Hola, Martín. Bien. Acá estoy. Bueno, nada, quería que nos introduzcas un poco más en la mirada de la pedagogía sistémica, que vos sabés mucho de esto, y como quedó ahí pendiente del encuentro pasado, nos gustaría que nos compartas ahí un poco cómo es el trabajo. ¿Hay alguien que tenga una pregunta con respecto a eso puntual, como para responder a eso? Porque da para mucho. ¿Hay alguien que tenga una manito levantada y que quiera saber puntualmente o no comprende o lo hace ruido o quisiera saber, no sé? Si no hay nadie, comentamos brevemente o quieren comentarlo ustedes desde qué sucede cuando viene Martín como referente de la pedagogía sistémica que, bueno, ¿cómo vemos esto de alguna manera? O sea, si no hay nadie, no hay nadie, me parece. Bueno, desde mi lugar, lo que puedo compartir brevemente también es una cuestión de ¿qué hacemos? Nosotros vamos a mirar, cuando Juli dice vamos a mirar, justamente lo que hacemos es, desde lo más confidencial posible, ahí dice, me interesa saber cómo interviene. ¿Es en el cotidiano, Martín? Ah, perfecto. Bien. Nosotros lo que hacemos es, o un caso puntual, perfecto. Bien. Justamente cuando se sistematiza una conducta, en el caso de un niño o una niña, lo que hacemos, el salto lo que hace es, bueno, ¿de qué manera como adultos, ¿sí? De manera creativa, profesional y con esta filosofía también escolar, de la escuela viva, es poder ver hasta dónde podemos acompañar, ¿sí? Entonces, cuando sucede que más allá de la filosofía, de la mirada, del enfoque, el paradigma, sucede que la pedagogía sistémica nos permite, siempre digo, poder ver lo educativo y poder ver lo sistémico, que muchos conocen como constelación familiar, pero para no caer en constelación familiar, como en una sesión grupal o individual, lo que hacemos es ampliar esa imagen y esa situación. Entonces, cuando vamos a ver, el grupo, el salto, me convoca, que es esporádicamente, no es que yo, Martín, superviso y estoy constantemente mirando y respirándoles a ver qué es lo que está pasando.
ellos consideran que hasta acá llegamos. Bien, entonces me convocan. ¿Qué hace Martin? Lo que hace es justamente decir cuál es la conducta. Entonces acá aplicamos también un poco la mirada de la psicología social. Entonces vemos cuál es la conducta del niño y en qué contexto. Con sus pares, con uno, dos o tres, es con un referente educador, es con familia cuando ingresa y abre la puerta a la familia, es cuando se retira, es esto de que están atentos el salto, el grupo, de saber cómo vibra, cómo resuena en la llegada a la jornada. Entonces, de esa manera lo que hacemos es, con mucho respeto, poder solo testear dónde está. Entonces, como algunos, tal vez no quiero suponer que todos sepan que es una constelación, lo que hacemos es experimentar y posicionar, como si fuese, yo también desde la mirada de la mediación, lo que hacemos es situar en un contexto más privado entre adultos, porque los niños no constelan, lo aclaro, porque los niños no constelan. Entonces lo que hacemos es mirar esta situación y vemos dónde estaría posicionado, ¿sí? Por ejemplo, este niño, dónde estaría posicionado esa conducta, dónde estaría posicionado hacia quien mira, dónde no mira. En el caso, bueno, yo ahora no tengo los recursos, los tengo en el auto. Lo que sucede es que usamos elementos, recursos, como para llevarlo didácticamente. Entonces, automáticamente gestionamos el poder mirar y decir, ya sea corporalmente, nosotros ponernos en situación, como si yo fuese ese niño, y la conducta. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con un concepto de campos mórficos, de alguna manera lo que muchos consideran, y podemos hablar en este espacio, eso es lo que me gusta, de lo cuántico, de lo intangible. Entonces, empezamos a percibir, que es algo que tenemos toda la capacidad de percibir. Entonces, automáticamente podemos acercarnos a posibles lecturas de esa conducta. Entonces, podemos tomar conciencia de dónde estaría ese niño mirando, a qué familia, qué situación tal vez. Lo que hacemos después es hacer el cierre, charlar como adultos, poder dialogarnos y decirnos, bueno, ahora qué nos pasa a nosotros como salto, como docentes en situación y ante esto. ¿Nos toca alguna fibra? ¿Nos sucede algo a nosotros? Por eso decimos que lo estamos constantemente chequeando. Y en ese chequearse, después cada uno de los referentes, según el espacio y la situación, tiene una comunicación y un ida y vuelta con la familia, porque se generan un encuentro, una jornada, ¿sí? Ya han escuchado en estos encuentros. Sucede que esta familia, hay algo en ellos que también resuena y dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan mirar desde la cotidianidad de todos los días de la jornada esto que no se ha hablado en la familia? O de pronto eso también me hace ruido a mí como mamá, como papá, como tutor. Entonces, lo que sucede es que después el salto habilita también el encuentro a estas familias para que pueda tener una charla con ellos, yo mediando como para poder acompañar, tener un poco más la observación abierta y amplia, la escucha. Entonces vamos también, no tenemos las recetas, es tal cual como dice Juli, no hay, tal vez podemos llegar a tener una receta que puede ser que una vez nos salga perfecto y otro momento no funciona. Entonces nos volvemos a chequear, nos volvemos a preguntar. Entonces es mirar la historia. Muchas veces hay conductas de niños y niñas del tema de agresión, por ejemplo, el bullying, que lo conocemos mucho. Y sucede que esto tiene resonancia con algo histórico de la familia. Y el niño no sabe que alguien de, no sé, a nivel histórico, esto es transgeneracional. Entonces, este niño lo trae porque la familia necesita trabajar, mirarlo. Siempre lo digo yo, no más allá de lo que cada uno piense y haga con su práctica y su praxis, como la película Coco. Yo siempre digo, la película Coco para mí es muy importante porque es ese concepto de necesita ser mirado eso que está allá atrás. Entonces, el peque lo que hoy necesita es hacer un llamado de atención, diga, necesita eso que yo no sé qué es, no sé qué pasó, pero es tanta la fidelidad y el amor de estos pequeños que eso se ponen también al servicio del sistema. Y a veces sucede que se transita de una manera conflictiva, sucede que no se puede avanzar en lo pedagógico, entender que la escritura tiene una fuerza del sistema que tiene que ver con, por ejemplo, la escritura y la oralidad tiene que ver con mamá, las ciencias naturales también, lo social y la matemática nos lleva a mirar a papá, las artes, cualquiera sean las artes,
hablan de nuestros ancestros, y venimos de 4 abuelos, los 8 bisabuelos. Entonces se hace un abanico que podemos llegar a información que en un mes, en 15 días, hay una conducta que se transforma. Entonces, y obviamente que se despliega otra cosa más, y porque es como una flor, ¿sí? Que se va abriendo. Entonces, bueno, esto es una manera como didácticamente, con esto que como emergente, poder responder de qué manera acompañamos desde la pedagogía sistémica. Y que bueno, es un placer para mí como educador de hace 14 años en el sistema y que sigo en el sistema tradicional, convencional, poder desplegarme también, porque esto también habla del docente emancipador, ¿sí? De manera creativa. Y bueno, acá estamos. Así que muchísimas gracias por el espacio y por las preguntas. Gracias, Martín. ¿Querés? De una. ¿No? Ahí, Emi, pasó. Buenas, ¿cómo están? Lucía pregunta si el trabajo es dentro del equipo. Término pedagogía sistémica, ¿es una formación? Bueno, contesto yo, pero creo que era para Martín. En la formación, dentro de la formación de constelaciones familiares, que en el caso de acá de la Escuela de Bolsón tiene una primera etapa que es de trabajo personal y otra primera etapa que es para facilitar el trabajo a otras personas. En esa formación lo conocimos a Martín, que es docente y es constelador también. Es como, vendría a ser como la pedagogía sistémica, viene a ser como un post, una formación post la de constelaciones. En relación a, bueno, varias cositas. Preguntaban que si se da al interior del equipo. Eso es, digamos, primordialmente sí, en el sentido de que, primero, individualmente, es un acompañamiento que varios del equipo elegimos. Entonces, ya desde esa iniciativa individual hay un compartir dentro del equipo, que un mismo lenguaje y una misma práctica, que es también una filosofía del cotidiano, porque la idea acá es abordar cuestiones que tienen que ver con lo inconsciente, es decir, que las reuniones de equipo nosotros charlamos y acordamos tal cosa. Bueno, se presenta una situación conflictiva y charlamos, bueno, yo siento tal cosa, propongo tal cosa. Al tiempo vuelve a aparecer la situación conflictiva y al tiempo otra vez, o cambia de forma o cambian quienes manifestamos ciertas situaciones, pero sigue estando latente una problemática que tiene que ver con algo que está un poco más, a un nivel más profundo y que charlando no se soluciona, digamos. En concreto, nosotros consideramos que hay cosas que las podemos hablar muchísimo tiempo y tener un montón de reuniones, pero que siguen estando como trabadas. Entonces, en esos momentos, o sea, tratamos de no llegar a un momento que sea muy conflictivo, sino de alguna manera también tener un trabajo más fluido, desde ir anticipando las situaciones. Pero bueno, el trabajo con esta supervisión es, por un lado, un trabajo muy, digamos, profundo del equipo con Martín, cada un mes y medio, hay veces 2 veces por mes, profundizando el trabajo individual de cada acompañante y grupal como, digamos, grupo de trabajo que está al servicio de las familias. De ahí se ramifican muchas cuestiones, porque de ese trabajo cada acompañante saca herramientas para el día a día. Entonces, cuando vamos a poner un límite, o cuando vamos a facilitar un juego, o participar de un juego con infancias, o cuando vamos a hablar con una familia, todo eso que trabajamos a nivel individual y grupal como equipo está, digamos, de alguna manera en resonancia con lo que va pasando. O sea, trabajamos esa parte que es del inconsciente, individual nuestro, familiar, digamos, se convergen muchas personas en un proyecto como el nuestro, cada uno trae su campo de alguna manera, y entonces lo que nosotros tratamos de hacer con este trabajo es ordenar, digamos.
nuestro trabajo es visualizar cuál es el desorden, que para ser concreto, digamos, hay ciertos lugares que también desde el análisis transaccional o, digamos, desde la mirada de que, bueno, hay lugares que pertenecen al niño, lugares pertenecen al adulto, lugares pertenecen a la familia, y entonces en la medida de que esos lugares no son ocupados por quienes los tienen que ocupar, con autoridad y con vínculo y con cariño, se produce un desorden en el cual se empieza a manifestar, sobre todo rápidamente, a partir de la conducta de las infancias. Entonces, si yo no puedo poner un límite desde un lugar adulto, voy a tener infancias que me van a estar transgrediendo todo el tiempo y poniéndose por encima de el adulto, y son situaciones, digamos, que no es que las tenemos resueltas de por vida, sino que todo el tiempo estamos laburándolo porque todo el tiempo aparte están llegando familias nuevas, entonces son desafíos nuevos y de alguna manera el acompañamiento con la infancia parece que cuando de alguna manera ya aprendiste ciertas cuestiones o ya podés avanzar en poner límite de manera certera, bueno, siempre hay desafíos nuevos, ¿no? Cada infancia viene con sus desafíos que van cambiando, cada familia atraviesa cantidad de situaciones, desde mudanzas a duelos, duelos de familiares, duelos de animales, la situación de pareja dentro de la familia, la llegada de hermanitas. Son todas situaciones que, digamos, repercuten en el campo familiar y que influyen en el comportamiento de los peques y, por lo tanto, en lo que va pasando dentro de las dinámicas. Así que eso, a modo de resumen, digamos, con esto apuntamos fuertemente a hacer un trabajo sobre lo inconsciente, individual y grupal, y sobre el desorden en relación a lo sistémico y al lugar que cada uno ocupa dentro de, en este caso, nuestra comunidad educativa. Bueno, no sé si alguien... Ahí. Y por ejemplo, lo que explicaba Martín, que realizan la representación... Ay, no llegué a leer. Dale. Sí, muchas veces si consideramos que está bueno que la familia haga un trabajo de constelación, les invitamos a tener un encuentro con Martín. A veces es con el grupo de acompañantes y con Martín, a veces es simplemente la familia con Martín. Eso depende de cada estación, consideramos que es lo adecuado. También hay momentos en donde las reuniones con las familias que solemos tener, nosotros también le pedimos a Martín el apoyo, ya sea porque necesitamos eso, su presencia como apoyo o como mediador. Como que eso, vamos usando ahí el recurso según lo vemos necesario en cada situación. Sí, generalmente es esto, una herramienta que utilizamos cuando vemos que ya agotamos todos los recursos en la práctica y en el día a día, ¿no? Como si hay alguna situación que se presenta y nosotros ya utilizamos todas las herramientas para poder sacar a ese niño o ese conflicto o esa situación que se está presentando, bueno, vamos a ver un trasfondo más inconsciente, digamos. Y es ahí donde empezamos primero por nosotros, después por las familias, y vamos haciendo este caminito de mirarnos a ver qué es lo que está trayendo ese niño al servicio de la grupalidad, digamos, básicamente, o de su sistema familiar también, como decía Emi. Así que, bueno, un poco es el trabajo desde la pedagogía sistémica y es una herramienta que para nosotros es fundamental y que nos ha traído mucha claridad y mucho orden también a la hora de posicionarnos con las familias, ¿no? Que es otro temón de la educación viva, el trabajo con las familias. O sea, nosotros brindamos un servicio a las familias y a veces se nos pierde un poco de vista por tener el foco tan puesto en el niño o la niña, y es muy importante tener presente eso. Y ahí empiezan a haber
muchos desórdenes a la hora de trabajar con las familias, porque empiezan a haber ciertas situaciones o por lo menos nos ha pasado a nosotros, no sé si a ustedes les pasará, de desórdenes como de reclamos, o sentir que la familia nos reclama algo, o nosotros estar reclamándoles a las familias ciertas cosas. Y cuando nos posicionamos y cuando vemos, al principio eso nos generaba mucho conflicto, como muchas discusiones, familias que se iban enojadas, como situaciones así de mucha tensión, que cuando tomamos la pedagogía sistémica y cuando Martín llegó al Salto, nos ubicó enseguida en cuál es nuestro lugar y poder reconocer qué es lo que podemos dar, qué es adecuado que podemos brindar y qué no nos corresponde. Con respecto al trabajo con las familias, ¿no? Pasaba mucho que las familias por ahí depositaban mucho en nosotros, incluso había ciertas reuniones de familias donde parecía que venían como a encontrar ciertas respuestas que vos decías, bueno, pero esto no es una terapia, entonces como ubicarnos en nuestros lugares y poder decir, bueno, hasta acá puedo yo y hasta acá a mí me corresponde saber o acompañar, y hasta acá yo ya no puedo y tengo que delegar, ¿no? Como, bueno, si estás necesitando un espacio de escucha y demás, yo puedo recomendar esto y esto y esto, pero ubicarnos en nuestro lugar hizo que en líneas generales fluya mucho mejor el trabajo con las familias con respecto a eso. Y después, con respecto al acompañamiento en el día a día, no es que nosotros hacemos intervenciones de constelaciones familiares con las niñas, no, eso no sucede, que creo que capaz que por ahí va alguna pregunta. Eso lo llevamos a las reuniones de equipo, lo charlamos entre nosotros y después convocamos a Martín. Esa es como la herramienta y los pasitos a seguir para utilizar esa herramienta. Y sobre todo en la edad de 3 a 6, ya después voy a dar palabra a Valen para que cuente un poco cómo es la dinámica en el grupo de los más grandes. Aparece mucho esta cuestión de, bueno, cómo aprenden o cómo les enseñan o cómo... bueno, nosotros no tenemos una bajada directiva, o sea, nosotros no llevamos contenido para que ellos aprendan, digamos. Eso sucede naturalmente porque somos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo y hay muchísimas maneras de aprender que generalmente las nucleamos por nuestra experiencia personal y por la educación a la que hemos asistido generalmente, a algún tipo de aprendizaje que es más por instrucción, por ejemplo, pero hay otros tipos de aprendizaje que son por asimilación, por imitación, por diálogo, y el que más nos interesa a nosotros como proyecto es el de la autoobservación. Nosotros hacemos mucho hincapié de que lo más importante, y por eso empezamos por nosotros, o sea, no les podemos pedir a los niños que lleguen a un aprendizaje de autoobservación si nosotros como adultos no nos autorrevisamos, y por eso el autoconocimiento es un eje transversal del proyecto, porque para nosotros es lo más importante y es socialmente por ahí a lo que menos nos lleva la educación que hemos transitado, a conocer lo que está dentro nuestro. O sea, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy experimentando. Por eso también muchas de las propuestas que llevamos o experiencias que llevamos, porque hacemos propuestas dentro del espacio, que no son directivas, pero tienen que ver con experiencias, más que nada. Como sentir qué es lo que me produce un material nuevo, por ejemplo. Experimentar con ese material, tocarlo, untarlo, si es témpera, poder pintarme la mano, poder pintarme el cuerpo, experimentar, para nosotros es lo más rico y es lo que a ellos les acerca a esta autoobservación. ¿Qué estoy sintiendo con esto? ¿Qué siento? ¿Qué me despierta? ¿Cuál es el placer de esto que estoy viviendo? O por ejemplo, muchas herramientas
Ahora con el grupo de 3 a 6, por ejemplo, nos dimos cuenta que tienen, porque también los grupos van teniendo tendencias, entonces eso también vamos observando. El grupo de 3 a 6 ahora tiene una gran tendencia por el teatro. Entonces, la idea que encontramos para poder encauzar toda esa creatividad que va saliendo de ellos es, al final nosotros de la jornada leemos un cuento o narramos un cuento y empezó a suceder que querían actuar el cuento. Entonces, nosotros leíamos el cuento y ellos iban actuando, pero notábamos que prestaban más atención en lo que estaban leyendo, lo que estaban recibiendo, que en poner el cuerpo a esa actuación. Entonces encontramos otra estrategia, que era escribir el cuento junto con ellos, respetando qué era lo que querían ser. Bueno, ¿qué personaje? Empezamos por, ¿vos qué querés representar? Bueno, una princesa, una sirena, el personaje que ellos quieran, ¿no? Y a raíz de esos personajes, bueno, ¿y qué pasa en esta historia ahora? Como vamos incentivando esa creatividad, obviamente con quienes quieren participar, pero esa experiencia tiene que ver más con poder conectarse con lo que están sintiendo y lo que tienen ganas de vivenciar, porque esa obra de teatro que va a suceder y que van a crear ellos y ellas, se conecta directamente con lo que están sintiendo y lo que tienen ganas de trascender y lo que tienen ganas de vivenciar en ese momento, sea que aparece un monstruo gigante y se la lleva raptada, o sea que aparece un dragón y tenemos que destruirlo con nuestra espada. Todo eso es mucha información de su emocionalidad, y poder estar en contacto y poder ponerlo en acción les da muchísimas herramientas y muchísimo aprendizaje. Pero no estamos acostumbrados a ver eso como un aprendizaje, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, están jugando, siempre están jugando. Y en realidad el juego es la base de todo aprendizaje, o así debería ser para nosotros. Siempre tiene que estar guiado por una motivación y por un interés y por un juego, y nosotros simplemente vamos acompañando el proceso, que para nosotros es lo más rico. A diferencia de acompañar, nosotros no tenemos un acompañamiento hacia una finalidad, no decimos, bueno, nosotros acompañamos para que lleguen a tener tal conocimiento o para que lleguen a tal cosa. Vamos acompañando el caminito y el proceso que van haciendo para que puedan descubrir ellos a dónde quieren llegar, sin que nadie les diga a dónde tienen que llegar. Y nosotros estamos ahí al servicio, observando atentamente y tratando de despejar un poco ese camino cuando aparecen todas estas trabas más emocionales, o que no encuentran cauce, o que vemos a algún niño estancado emocionalmente en algo que no le permite poder desplegar todo aquello otro que en algún momento le fue de interés o que quería atravesar. Y ahora lo vemos en una situación emocional que no le está permitiendo poder avanzar. Bueno, entonces vamos a ver eso, vamos a ver qué es lo que está trayendo, qué es lo que está trayendo en la familia, qué proceso está viviendo, qué cuestión emocional, dónde podemos nosotros acompañar para poder despejar ese camino y que pueda conectarse de vuelta con su deseo. Un poco ese es el trabajo más profundo y que no tiene que ver con contenidos intelectuales que para nosotros están y aprenden muchísimo. O sea, la verdad es que cómo aprenden a leer y a escribir, y yo no les sabría contestar eso, pero aprenden. O sea, es increíble y uno lo ve, el proceso que van haciendo y los intereses y cómo quieren, y la carita de ilusión y cómo te van preguntando. Ellos llegan, se arman y cada uno tiene un camino totalmente diferente para llegar a eso. Y a nosotros nos queda confiar en ese sentido. En el sentido de los contenidos, nosotros confiamos en que ellos van a pedir y van a manifestar todo aquello que quieran aprender. Un poco eso. No sé si, Valen, ¿querés contar un poquito del camino de los más grandes? Bien, cuento un poquito. Nosotros en el vuelo arrancamos este año con lo que es acompañar edades del segundo septenio, así que fue todo, esta primera mitad de año, todo un desafío y mucho aprendizaje. Primero nos surgió un poco esta inquietud de sentir que esto, ¿no? Que teníamos que darles contenido dirigido o que darles contenido porque tocaba, porque nos agarró ahí como una cierta ansiedad, y un poco lo probamos, ¿no? Seguimos un poco la
los contenidos que plantea el método Montessori, de los que plantea como algo más desde un lugar más expansivo, ¿no? De dónde viene el universo hasta llegar hasta de dónde viene la lectoescritura, y empezamos a full el universo, hablarles del universo, y de repente nos encontramos en que estábamos siendo la maestra aburrida que viene a traerles algo, y por qué les estoy hablando del universo si nadie me preguntó esto. Como que nos empezamos a encontrar con ese conflicto de, che, esto no está surgiendo ni del deseo de ellos, ni del deseo mío, porque yo también me encontraba después a la tarde con mala energía, investigando cosas que capaz no me interesaban tanto. Así que bueno, volvimos para atrás y empezamos a afinar el oído y a ver por dónde íbamos a acompañar esto, y a darnos cuenta de que con solo observar en su juego, en el habitar del espacio, ya nos estaban trayendo cantidad de contenidos que nosotros podíamos tomar para empezar a expandirnos. Así que bueno, eso, volvimos atrás y empezamos a alar el ojo, y empezamos con lo que son las figuras de talleristas. Primero, convocamos la primera tallerista que vino, fue una tallerista de origami, que venía una vez por semana, y era una dinámica en la cual se copaba todo el grupo. En el vuelo tampoco, no hay ninguna dinámica que sea obligatoria. En realidad la única dinámica obligatoria es la asamblea. La asamblea es un sistema que está en el vuelo, en el salto no se hace aún, y es distinta a una ronda porque en la ronda nos encontramos y cada uno puede compartir lo que quiera de lo que quiera, del tema que desee, digamos. En la asamblea nos encontramos para hablar de algo puntual, y lo que vamos a hablar tiene que ver con eso puntual. Hacemos mucho hincapié en que no hablamos de cualquier otra cosa, y tiene decisiones específicas. Entonces sí, en la asamblea les pedimos que necesitamos que estén todos porque vamos a tomar decisiones. Se puede estar de manera activo-pasiva, nunca es obligatorio hablar. Incorporamos un poco por pedido de ellos el sistema de levantar la mano, que para ellos los ordena muchísimo. Y es el único momento en donde sí pedimos que estén todos presentes. El resto son todas propuestas. Hay propuestas que convocan más, que convocan menos. Por ejemplo, con origami surgió que venía una vez por semana Tati a compartirnos origami, pero que el resto de la semana el origami estaba por todos lados, no parábamos, ellos no paraban, estaban a full. Nosotros también nos recontraentusiasmamos porque había un deseo genuino también de aprender, y empezamos a indagar, y hoy en día ya Tati no viene más a brindar taller de origami, pero nosotras tomamos esa iniciativa y estamos nosotras compartiéndoles origamis. También empezó a surgir que estaban a full con esto, con los avioncitos de papel, y diseñaban aviones y probaban formas de vuelo. Entonces empezamos ahí a empezar a experimentar con respecto a por qué un avión vuela más, un avión vuela menos, ¿no? A hablar de física, a tocar otras cuestiones. Empezaron también la idea de hacer estos origamis que ellos hacían en hojas A4, empezar a querer hacer cosas grandes. Entonces aparecieron las medidas y las escalas, y pasar a armar un papel más grande y doblar y compartir conocimiento. Hace poco el viernes pasado, armaron una exposición en donde decoraron toda la sala y prepararon toda la sala con sus origamis, e invitaron a las niñas del Salto a venir a presenciar toda esta exposición, y las niñas que hicieron prepararon aviones que les enseñaron a hacer a los otros niños. Entonces eso, en afinar un poco la mirada, de repente había un montón de contenido, sin que tengamos que ir a buscar el libro, ni sin que nosotros tengamos que darlo previamente. Reconocimos que no trabajamos con bajadas de contenido, o sea que primero observamos y vemos qué les interesa a ellos, y que está ahí ese trabajo de afinar nosotros y preguntarnos por dónde podemos entrar, y surgen cosas maravillosas. Otro lugar que está tomando mucho vuelo en el vuelo, valga la redundancia, es la cocina. Nosotros tenemos materia prima, le pedimos a las familias entre 1 kilo, medio kilo de diferentes materiales, como harinas, azúcar, semillas, miel, aceite, cuestiones. Entonces siempre tenemos equipada la cocina para que surjan recetas. A veces son recetas que nosotros les preguntamos y surge que llevamos alguna cosa más para comprar. Hubo un momento donde teníamos un fondo y salíamos a comprar la materia prima que necesitábamos y volvíamos a cocinar. Y ahí también vuela, o sea, desde una cuestión de improvisar unas galletas y decir, bueno, armemos la receta y la pasamos a papel y la copiamos, y los amigos probaban la receta y si la quieren llevar a su casa y la transcriben, y de repente de vuelta,
un mundo de aprendizaje empezando por cocinar unas galletitas. Cualquiera decir, no están aprendiendo, están cocinando. Sí, están aprendiendo un montón. Ahora, por ejemplo, empezamos con el mundo fútbol, apareció el mundo fútbol y convocamos a una entrenadora de fútbol y también voló ahí otro mundo. Así que bueno, un poco eso, afinando, volviendo a afirmar que no nos resuena el contenido previo de conocer el grupo y conocer sus intereses, y confiando de vuelta, en que ellos nos van a manifestar las cosas que quieren aprender. Nosotros vamos a acompañar eso. Hay una mano levantada, ahí le damos lugar. Hola, ¿qué tal? Me surge una pregunta que en otros espacios, yo en su momento cuando tuve oportunidades de compartir con Malala, que ya trabaja en Buenos Aires o trabajaba con peques del segundo septenio, la cuestión de legalidad con el sistema educativo, cómo lo trabajan, porque hasta por lo menos el conocimiento que yo tenía, que fue me acuerdo cuando me enteré que la escolarización no es obligatoria, la educación sí, fue un gran cambio, hay muchas personas que piensan que la escolarización es obligatoria. Bueno, a partir de eso empecé a indagar, bueno, qué es lo que habilita el sistema dentro de lo que ellos aceptan, que puede ser una educación o no, y bueno, esa duda, ¿cómo lo trabajan ustedes? Bueno, tomo ahí la pregunta. Principalmente nosotros tenemos, en líneas generales, dentro de lo que es educación inicial, está todo mucho más flexible en cuanto a la exigencia del Estado de que los peques asistan. Ya entrando en una edad de primaria, juegan otros usos y costumbres, sería. Hay diferentes situaciones. Nosotros, como contaba Valen, hace medio año estamos encarando este proyecto de acompañamiento a infancias de 7 a 9, que sería, ¿no?, estas edades en donde empieza a picar un poquito más ciertas exigencias. Y el año pasado, sobre todo en el EPEP, que es el Encuentro Plural de Educaciones Posibles, que se hace todos los años, estuvimos específicamente investigando un poco cuáles son las experiencias concretas que hay, porque también hay muchas suposiciones y no es lo mismo, por ejemplo, tener un espacio de educación alternativa en Chubut que tener un espacio de educación alternativa en una ciudad o en otros lugares en donde hemos escuchado que, digamos, la vinculación con el Estado puede llegar a ser un poco más complicada. Entonces, nombrando situaciones reales que conocemos, es una posibilidad no asistir a la escuela formal, o ya sea pública o privada, que son las escuelas que tienen CUE, que es como el número de documento de una persona. Bueno, una escuela tiene un CUE, es una escuela legal, digamos, homologada. Hay posibilidades. Lo que sí vemos es que para encarar situaciones como esas tienen que ser ordenadas y tienen que estar comunicadas de alguna manera a los actores que intervienen. Por ejemplo, si hay una familia que lleva al peque a la primaria y después lo saca de la primaria, tiene que tener una comunicación clara con la escuela, porque si no, la escuela, como tiene una responsabilidad de cuidado sobre esa infancia, puede hacer una comunicación judicial. Entonces ya empiezan a haber situaciones, digamos, que esto nos han contado situaciones concretas. Que eso puede venir también en problemas para los espacios que no están homologados y que reciben estas infancias, que como no cerraron un proceso de manera ordenada y lo traen, vienen con esa situación, digamos, y puede llegar a repercutir legalmente en quienes acompañan en espacios de educación alternativa, situación de allanamiento o de algún tipo de presentación, digamos, policial, etcétera. Esos son situaciones que han pasado. En lo concreto, entonces, tips.
digamos, para la educación alternativa es tener una comunicación clara con los actores del Estado, es decir, no estar en guerra, digamos, con el Estado, o en el caso de retirar a los peques, tener una comunicación clara con la escuela, y después buscar alternativas que son muy verdes, también hay que decirlo, por lo menos en Argentina. El homeschooling, por ejemplo, que es una situación que en algunos países está legalizada, en otros países está directamente prohibida. En Argentina está como en un gris. Entonces, hay familias que hacen ese tipo de acompañamiento. Por ejemplo, hay una página que se llama educoencasa.com y ellos tienen un grupo de cerca de 10 familias con una coordinación pedagógica, un acompañamiento a cada familia para que hagan cada familia hace ese acompañamiento. Esa es una situación en concreto, y tienen vinculación con lo que se llama escuelas paraguas, que son escuelas de otros países que certifican el laburo de proyectos de educación alternativa. Eso obviamente tiene un costo, de otro país, está en dólares, no están en todos los países, no hay muchas en español, pero son una alternativa. Entonces, tener un acompañamiento, ya sea con la familia o con un proyecto de educación alternativa, que esté dentro o que esté vinculado con una escuela paraguas que emite un certificado, y entonces está de alguna manera legalizado el proceso educativo de ese peque. Una situación. Otra situación es, bueno, ¿cuándo es necesario que el peque, si queremos que tenga un título, ingrese al sistema? Y ahí hay diferentes situaciones. Por ejemplo, experiencias de otros proyectos de acá del Lago Puelo con muchos años. Ahora ya, digamos, escuelas reconocidas homologadas, pero en un primer momento lo que hacían era hacer un acompañamiento como el nuestro durante todo el año y tener una comunicación muy cercana, que digamos que eso implica llegar a hablar con quien esté en la dirección, explicar que están dentro de un proyecto, que hacen tal tipo de acompañamiento y que quieren tener una vinculación con la escuela para que certifique ese proceso. Entonces, la escuela puede facilitar exámenes a fin de año. Entonces, esta escuela, por ejemplo, con la que también estuvimos reunidos, llevaba al grupo de peques a fin de año, hacían una certificación en la escuela, acompañados por sus madres, padres o algún adulto en el examen, digamos. Y entonces certificaban y tenían el papel que hay que presentar. Esa es otra experiencia. Después, otros proyectos de acá de Chubut también han hecho un recorrido en el cual un poco más espaciado, es decir, hacen todo un acompañamiento y recién en 6º año de primaria, el grupo de peques se vincula con una escuela local y hacen esa certificación, y entonces tienen un examen que es un poco más amplio, y entonces terminan lo que sería primaria. Esas son las experiencias en concreto que conocemos. Lo que me parece que es eso, lo fundamental en relación a esto es, en la ley de educación habla de que el derecho a la educación tiene que estar garantizado, puede ser garantizado por la escuela o por las familias, pero bueno, no está reglamentado. Entonces, la ley de educación es como un marco grande, y después la reglamentación es en donde está verdaderamente lo que sí está claramente habilitado y lo que no. Esto está ahí, medio en un gris. Entonces, lo que recomendamos hacer y lo que nosotros estamos intentando es tener una comunicación clara de que brindamos un acompañamiento. En el caso de que la familia decida no ir a un espacio homologado, es la familia la que toma la responsabilidad de la educación, si bien nosotros acompañamos.
y, digamos, en la medida de lo posible, no tener miedo a hablar con la gente que haya que hablar para legitimar lo que hacemos, que no es ningún crimen, digamos. Es algo que nos apasiona. Eso sería. Había una mano antes, no sé si Sebastián. Hola, ahí va. Bueno, no, primero, en realidad me quedé resonando con lo que explicaba Valentina recién, pero esto otro que estaban charlando vos ahora me parece así como muy, no es determinante, ¿no? Pero es una de las cuestiones, me parece, más sensibles de los proyectos de educación alternativa, que tiene que ver con el tipo de legitimación que tiene. Por eso esto que dicen de tener bien en claro cuál es el encuadre y cuál es la finalidad de un proyecto de educación alternativa, me parece que también es algo que hay que tener bastante afinado, ¿no? Porque cuando la escuchaba a Valentina resonaba con dos cuestiones. Una tiene que ver con la formación, ¿sí?, de quienes acompañan, y la otra con los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Cuando Julieta hablaba de lo que sucede en el Salto en términos de objetivos, bueno, planteaba esta cuestión del autoconocimiento, ¿no? Que en relación a lo que es el aprendizaje, bueno, uno de los objetivos más importantes o nucleares es el autoconocimiento, ¿no? Entonces me preguntaba, por un lado, cuál sería el objetivo del vuelo en términos de proyecto educativo, y esto otro que tiene que ver con la formación de quienes educan, digo, porque una cosa es dar autonomía y leer las intenciones de cada peque, y otra cosa es llenar de contenido esa intención, ¿no es cierto? Digo, cómo vuela un avioncito y cómo vuela otro, y las diferentes formas y, digamos, los diferentes diseños, y eso llevarlo, no sé, a la física o a las matemáticas, a las mediciones, a la geometría, ¿no es cierto? Eso implica que cada acompañante también cuente con esos contenidos, ¿no es cierto? Sino qué lectura uno puede hacer de una intención de un peque. Bueno, ese era el comentario. Creo que con respecto a eso tiene que ver mucho con también esto de entender nuestras limitaciones y un poco esta figura que encontramos de tallerista, ¿no? O sea, nosotros podemos eso acompañar desde nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, y cada una tiene su formación, y cuando vemos que hasta ahí llegó y que el peque está pidiendo más sobre algún contenido, ahí está la herramienta de eso, de buscar un tallerista, buscar a alguien que esté instruido en la temática para que pueda brindar estos conocimientos. Sí, tal cual. Como que imprescindible eso, encontrar, ya sea en el grupo de familias, en amigues, ¿no? Esa búsqueda que tiene un poco la persona que en este caso es NASA, que tiene el rol pedagógico, de estar constantemente en búsqueda de personas que puedan traernos contenidos y ese material en donde estén más sumergidos y que puedan contarnos cosas que nosotros capaz no sabemos o no conocemos y no somos expertos. De alguna manera también lo que intentamos hacer es un proceso, por eso se llama educación viva, digamos. Es como algo cercano a lo que se da en la vida misma, que es que en una comunidad hay personas que saben ciertas cosas especialmente y otras que no. Entonces, para aprender podemos ir hacia esas personas. Por eso también un poco, en la medida que el grupo crece y, por ejemplo, podemos hacer salidas, vamos hacia donde está el interés y el conocimiento de quienes nos lo pueden explicar o nos lo pueden mostrar. Por ejemplo, en una panadería, entonces
la gente que se dedica a eso como una labor, no en la diferencia, ¿no? Con decir, bueno, una receta de pan y dibujar el pan en el pizarrón como el otro extremo. Y entonces dibujamos el pan en el pizarrón, ponemos la receta, las cantidades y hacemos matemática o química o lo que sea en una hoja. Nuestro intento es ir a la panadería, también aprovechando que vivimos en un pueblo, que la gente de la panadería vamos a visitarla todos los días, y que tenemos la posibilidad de movernos, entonces vamos, hacemos el pan, y en todo caso la parte que, digamos, que requiere más abstracción o más lógica, se hace después de la experiencia. Entonces, mientras se comen el pan, en todo caso, viene lo otro también. Eso. Lucía. Sí, la mía es, o sea, la pregunta es cortita, pero bueno, por ahí me voy un poco del tema, pero me quedó resonando una duda que tengo hace mucho. Si bien yo me aboco a lo que es nivel inicial, entonces siempre he dicho que como que a mí no me llega, digamos, y no me preocupa, entre comillas, pero recién cuando hablabas de esto de, bueno, la legalización de los conocimientos, etcétera, etcétera, me surgió la duda de si saben o qué creen ustedes de por qué no hay espacios que abarquen como a niños más grandes. Por lo que he conocido, digamos, sé que llegan como hasta los, no sé, 12, 13, 14 tal vez, tipo nivel primario, y como que después no sé qué sucede, digamos, o sea, ¿dónde van esos niños o bueno, ya esos adolescentes, ¿no? O por qué no hay espacios de este tipo que abarquen edades más allá, ¿no? Esa es la duda que tengo, que no sé tal vez si tienen o no respuesta, pero la recordé ahora cuando te escuchaba hablar. Hola, Lucía. Bueno, yo como mamá también de Fermín, que tiene 7 años y que forma parte del vuelo, yo creo que el principal motivo por el que los espacios de educación alternativa suelen llegar hasta una cierta edad es por miedo. Hay que trascender muchos miedos de salirnos de la estructura, o sea, a partir de los 7 años la educación empieza a tener un formato mucho más rígido y mucho más estructurado y empieza a cargarse a las niñas de mucha más expectativa, ¿no? Como, bueno, hay cierto contenido que se tiene que recibir en tal edad y a tal demás, y entonces muchas familias empiezan a dudar mucho. O sea, a medida que los niños y las niñas van creciendo, el nivel de confianza que se necesita de las familias es mayor, básicamente. Porque hasta los entre 3 y 6 años hay una confianza, digamos, en más o menos el jardín de la educación convencional y que conocemos no dista mucho, el juego es primordial, si bien tienen más actividades dirigidas y demás, y hay todo otro enfoque, obviamente que hay muchas diferencias, pero no hay una bajada de contenido tan estructurada como sí la hay ya a partir de los 7, 8, 9 y en adelante. Y empieza también a aparecer mucho este miedo de ¿qué pasa si no aprende? ¿Y qué pasa si no puede salir al mundo? ¿Y qué pasa si el día de mañana quiere estudiar algo y no tiene la certificación para poder ir a la facultad? Nos encontramos mucho con esas dudas y con esos miedos que son totalmente válidos y que los transitamos todos, incluso yo, digo, como... y entonces, para nosotros fue como, sí, un salto de confianza justamente hacia el vuelo, y de reafirmar cuáles son nuestras prioridades. Porque cuando Sebastián decía, bueno, como el objetivo de el salto es como él bien dijo que yo mencioné, la autoobservación y el autoconocimiento y poder conocer qué es lo que llevo dentro. Igualmente en el vuelo sigue siendo el objetivo, ¿no? Como ese objetivo está como eje de todo el proyecto y creo que es incluso para nosotros que ya somos adultos, seguimos transitando ese camino de aprendizaje. Para nosotros es uno de los aprendizajes más ricos y menos tomados como aprendizaje, digamos, el poder reconocer cuáles
son mis intereses, cuáles son mis deseos, generar las herramientas para poder acceder a los conocimientos, porque de repente te encontrás con esa magia, ¿no? Con esa magia de que ellos se propician el ambiente para, propiciar el ambiente es ir a buscar un libro, preguntarle a mamá, papá, preguntar al vecino que hace mecánica, de repente ellos se habilitan un universo que nosotros vamos acompañando, exactamente, la iniciativa. Nosotros vamos acompañando, pero en ese encontrarse ellos mismos, digamos. Es esa confianza la que a la que nosotros apostamos, ¿no? Confiamos en que si ellos tienen las herramientas para escucharse, para saber qué es lo que necesitan, para poder vincularse sanamente con un par, con un adulto, en comunidad, que puedan pedir ayuda, que puedan, si ellos pueden generar todas esas herramientas, es muy fácil llegar al contenido. Más hoy en día, o sea, el contenido está en todos lados, está a un clic de distancia. Entonces, nosotros, no es que no esté el contenido dentro del vuelo, sí está, pero no está como prioridad. O sea, la prioridad es otra y el contenido aparece en base a lo que lo vayamos necesitando. Está como esa confianza de que, de alguna forma, si propiciamos ese espacio, ese conocimiento que tiene que llegar, llega. Un poco eso en respuesta. Sí, Luisina, si querés, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo por ahí quería compartir a Lucía y bueno, y a los demás, por ahí un poco de experiencia como esto de ser mamá y hacerme responsable de la educación de mi hija y poder darle las herramientas de poder elegir y darle el espacio suficientemente donde ella pueda ser libremente, ¿no? Y poder también esto de, disculpen, el poder de habitar varios espacios, que no hay un solo lugar. Esto a nosotras nos gustaba mucho movernos, entonces como poder habitar un montón de espacios, conocer gente nueva. También en un momento se eligió escuela en casa, escuelas experimentales. Hoy ella tiene días que va a la escuela, otros días hace otras actividades. Y también como liberarles esa carga en cuanto a lo que debería, ¿no? Sino a lo que es. Y creo que, bueno, y en este lugar, por lo menos como mamá, y en esta escuelita que estamos conformando entre varias, creo que abrirle la puerta a los preadolescentes, hoy ya tiene 16 años, y es un espacio que está habilitado para que ellos también puedan venir a habitarnos, ¿no? Desde instrumentos de música, cine, lo que sea que quieran compartir, ¿no? Una conversación, una charla, y confiar, así tal cual como lo describían, en confiar de que cuando uno está abierto a que eso sucede, sucede. Y eso, como que quería compartirles eso, que es posible, que existe y pasa. Solamente eso, como, y confiar que las personas que uno elige para compartir la crianzas quieren esto, ¿no? Como lo mismo para este ser, que sea libre y que pueda elegir. Y la realidad es que los niños no generan problemas cognitivos, o sea, no pasa por ahí, sino esto de poder generar la voluntad del querer aprender todo el tiempo. Y la comunicación, ¿no? Hoy es tan rápida y el conocimiento, así como lo escribían, está en un clic realmente, o sea, y si esa herramienta está bien utilizada, si está bien guiada, es mágica, y la pueden hacer desde estas edades donde quieren mucha información también, siempre guiada y acompañada, observada, ¿no? Como en ese lugar. Nada, eso como que es posible, sucede. Gracias. Gracias. Quería comentar también esto se habló
cuando fue en el encuentro que hubo acá en La Ronda, es otro espacio de acompañamiento que está en el Hoyo, y vinieron acompañantes de Abracadabra, y entonces ellos contaban, también salió un poco esta pregunta, tenían un acompañamiento del segundo septenio, y lo que contaban también es que, digamos, como otro factor, el miedo de la familia, la presión de, bueno, ya se están, cuando van a ir digamos, a sentarse en una silla, ya tienen que ir a laburar pronto. Pero también lo que contaban las acompañantes de Abracadabra es que el grupo de adolescentes que amaba el espacio y que había ido ahí durante años, quería ir a la escuela tradicional, digamos. También hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es el deseo genuino de las adolescencias que hay en el momento presente. Entonces, más allá de que nosotros pensemos que alternativas que estén buenísimas, también está el deseo muy fuerte de socialización de las adolescencias, que en nuestra cultura está muy marcado por la pertenencia al sistema educativo. Es decir, el grupo de amistad y diferentes vínculos se dan como con una gran potencia, digamos, en las escuelas. Entonces, si nosotros brindamos un espacio que está muy por afuera de toda esa dinámica, también de alguna manera no está en sintonía con esa necesidad tan fuerte de socialización de la adolescencia en general, no sé si es todos los adolescentes, pero tomando un relato de un proyecto de muchos años que tenía esas edades, o tenía la propuesta de acompañar esas edades y se vieron con que los peques, ya no tan peques, querían estar en un espacio tradicional en donde había, pues nosotros somos 23. La curiosidad por los conocidos. La curiosidad o sea, también, digamos, eso, si es un grupo de, por ejemplo, el vuelo ahora son 9, bueno, si tienen 13 años y son 9, por ahí se van a querer ir a un lugar donde sean 200. Entonces, ese es otro factor que me acordé recién de esa conversación. Sí, está también esta curiosidad por lo desconocido, y pasa también mucho en los espacios de educación alternativa que han compartido, que de repente las niñas cuando entran en 8, 9, 10 años, que se empiezan a juntar con niños que van a la escuela estatal y que les cuentan cómo es la escuela y qué sé yo, y sienten muchísima curiosidad y van a pedir eso a los espacios de educación. Tipo, yo quiero el pizarrón, quiero el banco, quiero que me enseñen tipo maestra Ciruela, cómo a leer y a escribir o a hacer cálculos o demás. Está eso también, y que es súper rico, o sea, un poco de vuelta a esto, como en la educación viva no hay un método, todos los métodos valen, básicamente sería, como porque cada niño necesita algo diferente. Entonces, algunos niños van a tomar el conocimiento de alguna forma más estructurada porque su personalidad así lo requiere. Otros niños lo van a necesitar más desde un lugar más abstracto, más del movimiento o practicándolo pasándolo por el cuerpo. Digo, entonces ahí entran todas las variables posibles. Entra lo directivo, lo no directivo, entra lo lúdico, entra lo experimental, entran todas las posibilidades, que son todas ricas. La posibilidad que da de acceder al conocimiento, la escuela, no está mal, no está bien, o sea, es una forma más. Es una forma más de hacer las cosas que a algunos les sienta bien. Y el problema es cuando se hace la única norma. O sea, cuando esa forma es la única e indiscutida y hay un niño que quiere transitar ese proceso de otra forma y no se le permite. Bueno, lo que intentamos hacer en la educación viva es tener en cuenta que no todos tienen el mismo proceso. Yo, por ejemplo, como mamá, y también retomando un poco lo que mencionaba Sebastián de las herramientas de los adultos que acompañan, yo como mamá
Fermín tiene 7 años, él le encanta escuchar, o sea, que le lea, pero todavía no se generaba ese momento de sentarse a escribir, o sea, reconoce letras y pregunta cada tanto, pero no se había dado ese momento como de sentarse. Y de repente apareció en el vuelo como una motivación de imitación, lo noté yo, de que sus compañeros ya estaban empezando a escribir y a leer, y entonces él no se quería quedar atrás, siendo que igual es un poco más chico que el resto de sus compañeros. Y cuando eso apareció, yo entré en una de maestrita. Entré, pero de cabeza. Fue como, bueno, nos sentamos, vamos a ver las letras y esto, y lo abrumé tanto con todo eso, porque la motivación estaba. No es que no estaba, como esto que dice Sebastián, ¿no? La motivación estaba. Y yo me metí en una, bueno, tengo que dar respuesta a esto. ¿Cómo doy respuesta a esto? ¿Cómo avanzo con esto? Y lo abrumé tanto que volvió para atrás. Y fue tipo, hasta acá, ¿puedo tomar? Porque esto es un montón, mamá. Y yo me observé en ese lugar y dije, bueno, tranqui. O sea, el proceso de él no es el mismo proceso que pude haber hecho yo o la experiencia que yo tuve. Y si yo no estoy ahora en por más de que sepa leer y escribir y por más de que sepa poder transmitirle lo que yo conozco, tal vez no soy la persona adecuada y puede haber otras personas que se lo puedan acercar de la forma que a él le sea más rica y sin tanta... como a veces los adultos pasa eso, que nos emocionamos tanto que vamos más allá de lo que ellos pueden tomar. Y ahí nos tenemos que revisar y poner una pausa, como pausa. ¿Qué es lo que está pidiendo en este momento? Observemos, presencia. Está pidiendo algo muy chiquito y vos ya te fuiste a la gramática y la historia de la lectura en no sé, no como bajemos como la intensidad de esa emoción que nos da verlos aprender, porque pasa eso, pero bajemos las expectativas y simplemente acompañemos a paso lento, porque necesitan como ir de a poco. Y eso que Fermín es un niño que tiene mucho fuego y es muy ariano y va rapidito, pero igual cuando se trata de conocimiento es importante como ir al paso que ellos necesitan y observarnos todo el tiempo de no irnos más allá, de no contestar de más, de no dar de más información, porque a veces es contraproducente. Así que bueno, yo desestimé el papel de maestra Ciruela y ya lo hablé con NASA y ahí, y claro, le dije, bueno, NASA, me parece mejor que el lugar propicio para eso sea el vuelo y que lo puedan acompañar de esa forma, pues yo no estoy encontrando la forma. Bueno, listo, hacemos equipo. Por eso digo también como el mundo es más amplio que la escuela, es más amplio que la casa, es más amplio que las amistades, o sea, nos encontramos conocimiento en muchos lugares y de muchas personas diferentes y de cada persona vamos a tomar algo distinto y eso es lo rico de la vida y del no tener un método, o sea, ese aprendizaje es el más rico y el que nosotros queremos propiciar, que puedan tener las herramientas para ir a buscar su camino, para ir a transitar lo que quieran transitar y encontrar a la persona adecuada, el lugar adecuado, la situación adecuada para absorber eso. Eso, no sé, sí. Yo quería agregar una cosita, que con esto de la educación viva y que no tenemos un método, me parece que es imprescindible volver a retomar esto de que nosotros tenemos reunión de equipos semanales en donde nos compartimos las experiencias, los casos, hablamos de cada niña y todos estamos al tanto de qué consideramos que necesita cada niña. Porque en esto de que no hay un método, nosotros confiamos plenamente en las intervenciones de quien está acompañando en ese momento y lo que esa persona consideró que es adecuado. Entonces también es muy importante el trabajo grupal en ese sentido, porque de repente pasa, de repente hay un quilombo de que algún padre no estuvo conforme con el acompañamiento de ese día, y nosotros todos vamos a afirmar en que confiamos en la persona que estaba acompañando, en que tuvo la intervención adecuada o lo que consideró que era adecuado. Y eso implica un trabajo interno dentro del equipo que para mí es imprescindible. O sea, no se me ocurre educación viva sin que exista esta parte de autoconocimiento y trabajo en equipo. Como que no se me ocurre cómo podría funcionar. Bueno, yo quería agregar algo, que es que, bueno, yo soy maestra, y
Sí, tal cual. Y bueno, un poco también introducirnos ahí en el mundo de las familias y más cuestión práctica, contarle cómo ingresan las familias al espacio. Nosotros primero, cuando una familia se contacta con nosotros, le compartimos el proyecto pedagógico que está por escrito y le compartimos un PDF también con los compromisos que asumen para formar parte del espacio. Dentro de esos compromisos está tanto el aporte económico como los acuerdos como que tienen que avisar con un mes de anticipación, por ejemplo, si se bajan del proyecto, para nuestra ¿cómo se dice? Como sustentabilidad económica, eso. Y así también nosotros, como había dicho Emi en otro encuentro, si sentimos que ya no podemos acompañar a alguna familia por algún motivo, también lo tenemos que avisar por lo menos con un mes de anticipación. Dentro de los compromisos también está el calendario, cuándo empezamos, cuándo terminamos, los meses que tenemos de vacaciones. Nosotros nos tomamos de vacaciones febrero y julio. Ahora enero y julio, todo entero. Bueno, hay una serie de cuestiones prácticas que en esos compromisos se detallan. Para que la familia sepa más o menos con lo que tiene que mínimo cumplir, digamos, para formar parte. Eso ya es un primer filtro. Tener ese proyecto pedagógico, que lo puedan leer, que sepan de qué va el proyecto. Después, si esa familia sigue interesada, se pacta una reunión. En esa reunión hablamos un poco de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo es el acompañamiento, de qué va la educación viva, de cuáles son nuestros ejes transversales. Dejamos en claro que trabajamos con la pedagogía sistémica, que tenemos supervisores que pueden formar parte de las reuniones, a quienes confiamos también el acompañamiento a las familias. Les pedimos que haya una comunicación clara entre la familia y los acompañantes y que tienen que asumir, en su momento era asumir a participar de los círculos de familias, que eran una vez al mes, pero cuando vimos que eso no generaba convocatoria y no podíamos hacerlo funcionar, ese acuerdo pasó a que sí o sí tiene que haber por lo menos 2 reuniones al año con la familia, tal vez más, y que siempre que un acompañante convoque a la familia es necesario que esté mamá, papá presente, sin niño o niña. Los espacios de charla con la familia de forma individual es sin la presencia de los niños y las niñas. Por un cuidado de ellos, de que no hablamos de ellos como si no estuvieran, digamos. Y si después de esa reunión la familia sigue interesada, lo que implementamos ahora este año es que puedan tener primero unas jornadas de observación. No pasa si la familia arranca a principio de año, eso lo van viviendo también, pero si, por ejemplo, ahora a mitad de año hay alguna familia que quiere ingresar y el grupo ya está consolidado y ya tenemos jornadas, les ofrecemos que puedan venir 1 o 2 jornadas a observar cómo es que trabajamos, cómo es que intervenimos, y siempre con la bajada de línea que también le hacemos a las personas que vienen a observar, de estar en presencia, de no usar celular, de poder hacer este trabajo del que veo, que pienso, que siento, es algo que les recomendamos también a las familias hacer. Y recién ahí, si la familia después de hacer esas observaciones da el ok, entonces nosotros como equipo también tenemos que dar el ok. O sea, no es solamente el ok de las familias de que quieren empezar, nosotros también tenemos que dar el ok a la familia de que la podemos acompañar. Hay veces que las familias tienen alguna situación que mencionan o algún conflicto entre mamá, papá muy fuerte, alguna situación que sentimos que nosotros no tenemos las herramientas para poder acompañar y podríamos decirle a la familia no, eso también está dentro de los compromisos. Entonces, cuidamos mucho el ingreso y las 2 partes tienen que estar de acuerdo a la hora de poder empezar a formar parte del proyecto. ¿Querés decir algo? Sí, las 2 partes, digamos, siempre que estén presentes, las 2 partes.
o las partes que sean también, que hay familias que tienen otras configuraciones. Sí, lo que elaboramos es el mayor conocimiento en relación a cómo es la situación familiar, sea la que sea, que hay diversas, tener un entendimiento de cómo es el sistema familiar de cada peque y tratar de una comunicación fluida con sus representantes, ¿no?, más cercanos. Había una pregunta de Marina. Sí. Quisiera preguntarle si desde que se conforma... Sí. Afectó el desarrollo del proyecto pedagógico. Yo creo que la parte legal no afectó al proyecto pedagógico en relación a que ya está definido desde antes y no modificó, digamos, en verdad el funcionamiento que nosotros veníamos teniendo. Para nosotros la cooperativa es una herramienta, digamos, es una herramienta más dentro de todas las que tenemos que permite esto que hablamos de estar ordenados en relación a lo legal, por un lado en relación a eso. Entonces, si no nos conformamos como cooperativa, en general los proyectos como el nuestro están en una situación de vulnerabilidad y de trabajo en negro, y en general también recaen sobre alguno de los compañeros. Porque, por ejemplo, si no lo conformamos como cooperativa, para tener una habilitación municipal, tiene que ser a nombre de una persona. Entonces, si es a nombre de una persona y hay muchas personas trabajando ahí, hay una relación de dependencia encubierta. Entonces, como que se van sumando quilombos. Por lo cual, yo considero que el tema de la cooperativa y todo el armado legal sostiene de alguna manera el proyecto pedagógico y nos permite centrarnos más en lo que nos interesa, que es tener un acompañamiento cuidado y digamos, y que también nos apasione, y no estar atajando quilombos en relación a lo legal. Es como estamos en regla dentro de nuestra forma particular, digamos, y entonces podemos avanzar en lo que más nos interesa. Por un lado. Por otro lado, la gestión de la cooperativa también nos permitió acceder a financiamiento que en este año en particular atajó una situación económica muy complicada. Entonces, si no hubiésemos gestionado la cooperativa, hoy estaríamos en una situación mucho más compleja, no solo legal, sino también económica. Entonces, para mí, digamos, es como algo que permite que lo pedagógico vaya más fluido. Otra pregunta, Cami, dice, ¿a esas observaciones van las niñas también o solo adultos de la familia? Es digamos, les invitamos a una jornada, entonces la infancia va y está, en general, depende de la infancia, digamos, hay peques que van y están muy pegaditos de su mamá, papá o quien sea, y hay otras infancias que son o porque son más mandadas o porque ya conocen a varios peques del grupo de otro lado, Pancho por su casa. Entonces, el peque, digamos, el objetivo de la situación es que la familia conozca cómo es una jornada y nosotros también ver cómo ese peque interactúa con nuestra propuesta y con el resto del grupo. Perfecto. Los puestos que hay que ocupar para formar una cooperativa, ¿los ocupan ustedes, las familias u otros? Los puestos de lo que es el consejo de administración dentro de una cooperativa, justo los ocupamos nosotros tres, a los del consejo de administración, y después otra de las acompañantes, que es NASA, tiene el puesto de síndica, y otra de las acompañantes, que es Mayra Jacqueline, que está presente por ahí, es la síndica suplente. Son figuras legales. En la práctica lo trabajamos de manera más, digamos, como nos resulta mejor a nosotros. Sí tiene que figurar ciertas responsabilidades en relación a
a quién es presidente, quién es tesorero, quién es secretario, quién es síndico. Y la figura de la cooperativa, ¿es compatible para solicitar un número de escuela? Sí. Esa otra pregunta, por eso hablábamos, la otra vez le hacíamos mucha hinchada a la cooperativa, porque, digamos, si vos querés estar como un espacio de cuidado, sin entrar al Ministerio de Educación, se puede hacer, y si querés entrar al Ministerio de Educación, también se puede hacer, ya sea una fundación, una asociación civil, una cooperativa, una mutual. O sea, cualquier personería jurídica sirve para entrar al ministerio. Cada una tiene sus particularidades y también, digamos, difieren en cuanto a qué organismo las regula. A las cooperativas las regula el INAES y a las mutuales también, y a las fundaciones y a las asociaciones las regula otro ente que no conocemos mucho, que es el IGJ. Sí. ¿Para qué termino? Entonces, el proceso para entrar, siendo una cooperativa, a el ámbito formal es comunicarse, en general, esto depende de cada provincia, pero es comunicarse con el área de educación privada, porque no hay, como es algo medio nuevo, que en esto que hablamos de la ley, que bueno, hay una ley grande que es la ley de educación, que dice escuela de gestión social, pero no está la reglamentación de esa ley. Entonces, cada provincia lo maneja como considera, y en general los ponen dentro de la misma dirección que tienen las escuelas privadas, que, digamos, para nosotros somos diferentes, pero estamos dentro de esa situación. Entonces, te comunicas con esa dirección y te dicen, bueno, hay que cumplir tales requisitos. Lo que nosotros observamos que es uno de los mayores desafíos es lo edilicio, que acá en Lago Pueblo no hay edificios disponibles como para encarar una situación de primaria dentro del ámbito homologado, y nosotros no tenemos fondos para comprar un terreno y armarla todavía. Quizás en algún momento sí. Eso, fin. Manitos. Manito de... ¿Quién estaba? Camila, la voy a ver más. ¿Dónde los muestra? Camila Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola. Bueno, ahí yo hice una pregunta por el chat y después tenía otra pregunta también, que es con esto que hablaron y que es la pregunta que tenía anotada de la vez pasada. Y tenía que ver con esto de la cooperativa, con el tema de sus sueldos, preguntarles si ustedes tienen como, o dinero que viene del Estado, estatal, por ser cooperativa, que les bajen para sus sueldos o que ustedes destinen para ese fin, y preguntarles también cómo manejan el dinero de las cuotas, digamos, o ese dinero que puedan llegar a conseguir, si también lo utilizan para sostenerse y que las cuotas no sean tan altas, suponte, que creo que es como un tema en el tema de los proyectos, de la parte económica. Y bueno, eso, preguntarles si a partir de que son cooperativas pueden llegar a tener algo de dinero para alivianar esa parte, ya sea para ustedes o para el alquiler del espacio o las cuotas de las familias. Bien. Sí, digamos, el objetivo de la cooperativa, cuando dijimos, bueno, metámonos en armar algo que no tenemos ni idea, que es una empresa, digamos, de la economía social y todo, pero es toda una cuestión que hay que aprender y sostener, era conseguir financiamiento para bajar la cuota, porque, digamos, nuestro interés es tener digamos, que una familia no se queda fuera porque no puede pagar la cuota, sino porque, digamos, todas las familias que estén en resonancia con nuestro tipo de acompañamiento tengan la posibilidad de acceder. Eso sin financiamiento público es muy difícil. Así que ese fue uno de los principales intereses de armar una cooperativa, paralelo a esto otro legal y de que la responsabilidad no caiga en una sola persona. En relación al manejo de las cuotas, la cooperativa tiene una cuenta, entonces las familias depositan en la cuenta de la cooperativa. Y en nuestro caso, entramos dentro de uno de los programas que
que son de Ministerio de Trabajo, que lo vamos a desarrollar un poco en el encuentro que viene, pero el programa, si lo quieren buscar, se llama Programa de Trabajo Autogestionado, y es un programa que sostiene de alguna manera, tiene varias líneas, tiene 5 líneas ese programa. La primera es un aporte individual a cada socio de la cooperativa. Entonces son 5 socios, hay un aporte individual para cada uno de esos socios que se deposita directamente a una cuenta individual de esa persona. Si son, no importa el número de socios que sean. Ese es un programa que lo que busca con las 5 líneas que tiene es dar como un buen empujón a las cooperativas que en general la tienen bastante difícil porque no cuentan con capital para invertir moneda, digamos. Entonces, este acompañamiento dura como máximo 24 meses. Entonces, nosotros entramos en febrero a este programa y cada 6 meses tenemos una rendición. Entonces, si mantenemos todo en orden, lo sostenemos, bueno, hasta luego Marina, lo sostenemos durante 24 meses y después ya no. Entonces, que dentro de 24 meses ya no tengamos ese aporte para financiar los sueldos de los acompañantes, es algo que tendremos que resolver en su momento de cómo impacta en el valor de la cuota, por ejemplo, si es que no conseguimos otro financiamiento. Eso lo vamos a charlar un poquito en detalle el encuentro que viene. Y ese aporte es exclusivo para cooperativas, no es para otro tipo de personería jurídica. Fin. Gracias. Ah, perdón. Y otra cosa. Y después tenemos presentado proyectos como 15 en diferentes lugares, que ya se lo vamos a contar. Pero este es el único que encontramos que genera un aporte regular para cubrir sueldos. En general no hay mucho financiamiento para cubrir horas de trabajo, sí hay para otro tipo de cosas, materiales y insumos y capacitaciones. Bueno, aquí quedan 5 minutos y nos quedan 2 cuestiones a charlar, que uno es la redacción del proyecto institucional, que era uno de los puntos a ver, y también queda del encuentro pasado CNV, que es comunicación no violenta, que es otro eje transversal del proyecto. Le paso la palabra a Emi y él va a tomar la decisión de lo que quiera desarrollar en estos 5 minutos. Bien, rápidamente, CNV, tuvimos una supervisión de alguna manera que no trabajamos, no fue una supervisión en verdad, porque no trabajamos cuestiones particulares del espacio, pero sí tuvimos una capacitación de un fin de semana con una facilitadora de comunicación no violenta, que es un enfoque que está plasmado, o sea, lo estructura un tal Rosenberg, está dentro de la bibliografía de nuestro proyecto, que se las compartimos. Si alguien por ahí no lo encuentra fácilmente, me lo puede pedir. Y entonces es una forma de alguna manera que tiene que ver con esto de la inteligencia emocional y de entender qué es un juicio de valor, qué es un juicio que no es de valor, y cómo comunicarnos de alguna manera, o sea, de la forma más asertiva sería. Hay otros enfoques que se llaman de otra manera, pero que van más o menos por el mismo lado. Pero bueno, es medio complejo y le dejamos el libro para que lo puedan leer. Está bueno el libro y lo podemos retomar quizás en un futuro en otras sesiones que vengan más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, el proyecto institucional. El proyecto, desde que, digamos, casi desde el principio, también con mucha insistencia de... Dale, saludos.
Bueno, veo los mensajes y me distraigo. El proyecto desde un principio, decía, con mucha insistencia de Martín en tener escrito lo que nosotros vamos construyendo, lo empezamos a armar con un formato medio, no sé si alguien lo leyó, estaría bueno que lo lean para después, claro, que es lo mismo que le decimos a la familia, que está bueno que lean el proyecto, que es cortito, lo tratamos de hacer de la manera más acotada posible. Básicamente es un resumen de una abstracción de lo que hacemos, digamos. El proyecto empieza diciendo, bueno, esto no es, digamos, es como un reflejo chiquito de lo que hacemos en el día a día y de nuestro camino hasta el momento. Básicamente, lo que sí nos parece importante es poder plasmar en un texto todo lo que implica nuestra práctica. El proyecto nuestro tiene un formato que tiene que ver un poquito con lo tradicional en relación a que tiene una propuesta, fundamentación, propósitos, objetivos, algo así como un criterio de evaluación o de observación, y que viene un poco por una necesidad de, digamos, tener claridad en lo que hacemos y también, bueno, no sé, varios venimos de una formación tradicional y esto de escribir proyectos con un formato medio tradicional es algo que hemos aprendido y que lo consideramos como una herramienta también válida a la hora de, no sé tanto si comunicárselo a las familias, porque no es el material más fluido para intercambiar quizás con la familia, sí para interactuar con otros organismos, organizaciones, que tienen un lenguaje particular y entonces el lenguaje que reconoce va más hacia un formato más formal, si se quiere. Entonces no está escrito como hablamos, está escrito con otro lenguaje, un poquito más formal, sofisticado. Entonces en ese proyecto lo vamos modificando, o sea, por año vamos agregando cosas y vamos sacándola. Por ahí se hace un choclo enorme, en un momento era re largo y claro, era confuso porque en el medio vamos, de los 5 ejes, que fue un poco lo que intentamos representar en estos 2 encuentros, el anterior y se fueron sumando. Primero eran 2, después hubo otro más, hicimos el de comunicación no violenta y lo agregamos, y en la medida que lo agregamos, por ahí al principio era un choclo que no se entendía y después lo sintetizamos más en una idea. Pero en concreto, claro, el proyecto es vivo, Mayra, gracias, pero también algo que es interesante, que el proyecto lo construimos entre todos, pero no, en nuestro caso, yo lo edito, digamos. Entonces, todos los acompañantes pueden hacer observaciones al proyecto, pero por una cuestión de lógica del lenguaje, de la forma en la que está expresado, yo voy editando lo que vamos agregando o sacando. Y después eso se socializa, está igual que todo el movimiento de la plata que hacemos y los acuerdos con la familia y demás, es algo que está subido a un drive que puede acceder cualquier acompañante. No la familia, sí los acompañantes. Y el proyecto de alguna manera es como uno de los documentos, y hay varios. Entonces tenemos otro que son acuerdos para observadores, otro documento que son acuerdos entre acompañantes, otro documento que era el que comentaba Juli, que eran los compromisos de las familias. Lo tenemos como desagregado así, porque nos parece que es más claro y que no se arma tanto choclo a la hora de compartir la información que, por ejemplo, Juli contaba, cuando viene una familia le compartimos el proyecto institucional y los compromisos de la familia, pero después hay otra info del acompañamiento que es más interna que no se la compartimos. Entonces eso, recomendamos también por una cuestión de coherencia y también de contrastar que lo que nosotros estamos intentando hacer
es entendible por una persona externa, digamos, pues si nosotros estamos en nuestro flash y no lo podemos comunicar y nadie y no nos entienden, o tenemos un proyecto que tiene 140 páginas de algo que no es, digamos, ¿no? Como bajar a tierra un poquito, es la idea. Y que alguien que no nos conozca pueda entender más o menos de qué va la cosa. ¿Juli? Sí, tal cual. Es un poco de vuelta a esto, ¿no? Como tomar las herramientas, porque pasa mucho que en los espacios de educación alternativa nos queremos alejar tanto de de donde venimos o estamos tan enojados con eso que desestimamos todo. Y hay un montón de herramientas de eso que sirven mucho para comunicarse con el resto, ¿no? Con el entorno, con las personas que se acercan, y es un registro muy valioso también para ver el crecimiento del proyecto. Eso es muy hermoso también, e incluso también traigo el registro de las reuniones con las familias. Martín siempre nos hizo mucho hincapié, nosotros al principio teníamos reuniones y no las dejábamos registradas en ningún lado, y de repente hay alguien que tome ese rol de vinculación, que yo no soy más, y esa familia ya tiene un seguimiento y no tiene cómo ir a un registro de, bueno, de qué viene esa familia, qué proceso estuvo transitando, qué estuvo viviendo. Es muy importante tener el registro de toda esa información para que sea ordenado, sea claro y que cualquiera en cualquier momento pueda tomar esa posta y poder continuarla, digamos, como esa coherencia, y ver también ese crecimiento del proyecto y del acompañamiento a las familias. Así que bueno, eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, vamos cerrando, que ya son y 5. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo el próximo encuentro. ¿Algo más quieren decir ustedes? Bueno, adiós, hasta el próximo jueves. Gracias.